Bienvenidos todos a la presentación del libro Todo empieza con la sangre de Aixa de la Cruz, a quien empezamos dándole las gracias por estar hoy aquí con nosotros en Letras Corsarias en Salamanca, que nos hace muchísima ilusión poder contar con ella. Muchísimas gracias también a Letras Corsarias, a los corsarios que hacen posibles estos encuentros y que crean esta familia, esta comunidad lectora y corsaria. Y muchas gracias a nuestro estupendo público que está aquí arropando a Aixa y a esta novela magnífica de la que enseguida vamos a hablar, como se merece. Aixa de la Cruz es una de las voces más interesantes de la literatura española actual. Ella es licenciada en Filología Inglesa, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y es autora de las novelas, se voy a leer porque aquí ya sí que con tantos títulos me pierdo: Cuando fuimos los mejores, de música ligera, La línea del frente, Cambiar de idea, que ganó los premios Euskadi de Literatura 2020 y Librotea Tapado, fue finalista del 15º Premio Dulce Chacón y fue reconocida por el suplemento Babelia como uno de los 10 mejores libros del año. También ha publicado Las Herederas, que también fue seleccionada como uno de los mejores libros del año por Babelia, y además es autora del libro de relatos Modelos Animales y del ensayo Diccionario en Guerra. Y el libro que hoy presentamos, del que hoy vamos a hablar, Todo empieza con la sangre, nos cuenta una historia muy singular, que es la historia de un personaje que es una mujer joven, Violeta, que está enamorada del amor, del concepto del amor, que va persiguiendo el amor, vive persiguiendo el amor, podríamos decir. Es una mujer que desde su infancia le ha dado mucha importancia a los vínculos que generan con otras personas y a sus ausencias también. Vive intensamente, podríamos decir, las relaciones con los otros. Y tiene un amor por el amor que al mismo tiempo es un concepto amplio, fluido, poliamoroso. A veces se fusiona con la amistad, como en el caso de Chiara. A veces está dentro de una relación más estable, como en el caso de Salma, aunque cambiante. A veces es un amor impetuoso y esclarecedor, como con Bea. Y otras veces es un amor que subyace al paso del tiempo, como con Paul. Supongo que se pronuncia Paul. Y luego está el amor, que quizá engloba todos los anteriores, quizá los eclipsa, quizá no, ya veremos, que es el amor por Dios, ¿no? El amor espiritual, que es toda una sorpresa. Y bueno, pues que nos enseña también otra forma de vivir el amor y la espiritualidad. Enseguida le preguntaremos a la autora cómo ha sido ese proceso para documentarse para el personaje. Y también el amor hacia la familia, hacia la madre, con la que tiene una relación también compleja, interesante, ¿no? La madre es un personaje muy tierno al mismo tiempo, aunque sea un poco agobiante según las etapas vitales. También la relación o la ausencia de relación con el padre. Y bueno, el amor es para ella como una manera de huir quizá del vacío existencial, ¿no? Como una forma de huir de la frustración, aunque a su vez genere nuevas frustraciones, ¿no? Y también es importantísima, por supuesto, la sangre, ¿no? Todo empieza con la sangre. De hecho, esta es la primera frase de la novela: todo empieza con la sangre. Ciertamente es así, empieza con la sangre de los pactos de sangre, porque todo empieza con una Violeta niña que hace un pacto de sangre con una amiga. Y esa escena, esa idea del pacto de sangre, ese desafío a la sangre natural, se repite después en otra ocasión, incluso hacia el final de la novela, dándole una circularidad, ¿no? También está la sangre del aborto, ¿no? Que se convierte en obra de arte. Luego hablaremos también sobre esto, y que de algún modo aúna a los personajes de Paul y de Salma. Y por supuesto la sangre de Cristo, ¿no? La sangre, en definitiva, que nos recuerda que somos seres humanos, que somos animales y que estamos vivos y que vamos a morir, ¿no? Este personaje de Violeta es un personaje al mismo tiempo autoconsciente, o eso le dice el personaje de Paul en un momento de metaficción en el que la acusa de tener un ego tan desmedido que se comporta como la protagonista de la novela y trata a los demás como personajes secundarios, aunque ya nos dice Paul que él no es un personaje secundario, simplemente y ciertamente así es. Es un personaje muy sensorial, tal vez un personaje altamente sensible, no lo sé, le preguntaremos enseguida a la autora, porque hace todo un ejercicio de psicoanálisis sobre la protagonista, y el nombre de Violeta le viene muy bien en este sentido, porque es un personaje con muchísima sensibilidad y sensorialidad, ¿no? Y es una novela, en definitiva, sobre el deseo de búsqueda de identidad, sobre el miedo, sobre la manera en que construimos los vínculos con los otros, los vínculos emocionales,
sobre la intimidad, sobre el deseo. Una novela que ya empezamos a hablar con la autora porque tenemos sobre todo muchísimas ganas de escucharla a ella. Tiene este título, Todo empieza con la sangre, que según he leído es un caso de serendipia, ¿no? Porque en realidad ella había escrito la novela y todavía no había un título definitivo, pero esta era la primera frase del documento Word, y cuando no hay un título en un documento Word ya sabemos que la primera frase se convierte automáticamente en título, ¿no? Y así fue como este octosílabo perfecto, Todo empieza con la sangre, se convirtió en el título maravilloso, y que yo creo que no podría haber un título mejor, tal y como supieron ver los editores, ¿no? ¿Es así, Aixa? Por desgracia es así, muchas veces una es mala titulando y por suerte tiene editores que tienen mejor ojo. Yo tenía pensado un título que toda la gente sensata e inteligente que conozco consideraba muy hortera y que no obstante me gustaba mucho, que era Evanescente. Me gustaba, en el fondo el título puede que sea hortera, puede que nos remita a ese grupo musical de mi adolescencia, ¿no? Donde siempre había vampiros y oscuridad, que precisamente es bastante apropiado. A mí la idea de la evanescencia, que en el fondo debe también como de un eje temático con el que se trata en la novela, ¿no? Que es esta noción de los gemelos evanescentes, que es como se llama los gemelos que desaparecen en el embarazo sin dejar rastro, ¿no? Hay muchos embarazos que en sus orígenes son gemelares y que luego acaban siendo de un único hijo, porque uno de los embriones pues desaparece a lo largo del embarazo, a veces como de forma muy temprana y otras veces pues generando como esta convivencia, ¿no? Como del gemelo superviviente con el feto muerto, ¿no? Del hermano, y que conlleva como toda una especie de exploración por parte de cierta psicología sistémica sobre cómo los gemelos supervivientes a esa experiencia se pasan la vida como sintiendo que han nacido con un duelo, que les falta una mitad. Claro, es una idea muy interesante porque de hecho muchos gemelos supervivientes no son conscientes de haber tenido un hermano perdido, ¿no? Entonces esta idea como de nacer ya, ¿no? Con esta sensación de que nos falta una mitad, me pareció, desde que descubrí, ¿no? la casuística, me pareció muy interesante, sobre todo porque también parecía como esta especie de manifestación como biomédica de este mito platónico, ¿no? de las almas gemelas, ¿no? ¿Sabéis este mito de que inicialmente éramos dobles, ¿no? Se nos cortó por la mitad, y esta idea como de que nos pasamos la vida persiguiendo esta mitad ausente? Entonces era un título que aludía a esto, que aludía también como al tema de los vampiros, que para mí está muy presente en la novela, luego lo comentaremos, pero en efecto pues acabó quedando este título, que creo que también es adecuado precisamente porque alude no tanto a la temática central del libro, ¿no? Sino a este juego, ¿no? Con imágenes, a este leitmotiv de la sangre, que para mí era importante porque cuando estaba pensando la novela tenía muy claro que quería contar la historia de un personaje, la biografía de un personaje, pero que no quería hacerlo de forma lineal o cronológica, sino que me quería centrar un poco en explicar la vida tal cual sucede de alguna forma en el diván de un psicoanalista, ¿no? Es decir, yo creo que de hecho la vida transcurre así, que muchas veces no es cronológica, sino que la percibimos de forma causal. Y cuando digo que esto es a lo que me alude el diván, claro, tú cuando entras en terapia, ¿no? te tumbas y normalmente traes algo que ha pasado en el día, ¿no? Vas con el presente en las manos, pero siempre, ¿no? La anécdota presente te retrotrae al pasado, siempre como una especie de búsqueda de los orígenes a la infancia, ¿no? Del mal que aqueja el presente. Entonces tenía como muy claro que quería utilizar una estructura que fuera fragmentaria en este sentido, ¿no? Que estuviera continuamente contraponiendo el pasado, el presente, a partir de cierto momento incluso el futuro. Y claro, como esto iba a ser un poco caótico, sí que para mí era importante, ¿no? Facilitar de alguna forma la coherencia del texto a través de esta metáfora, ¿no? Como de este símbolo central que está en la sangre, porque claro, además la sangre es la vida, la sangre es la sangre de Cristo y por tanto es lo sagrado, pero también es lo profano, ¿no? Porque las mujeres sangramos. Y también me gustaba, ¿no? Como una forma de entrar desde ahí en esta especie de dicotomías que a veces no son tales, ¿no? Que, bueno, jugar con esta supuesta dicotomía entre lo sagrado y lo profano, que es también algo que está como muy presente en el libro. Bueno, sí, exactamente, la sangre es un eje vertebrador, le da mucha plasticidad también a la novela. Es verdad que es importantísimo todo lo que sucede en el cuerpo, que da lugar a la vida y a la muerte, lo que sucede en el útero, que dice Salma cuando presenta esta obra de arte, bueno, enseguida hablaremos de esto.
Y es verdad también que es súper interesante la estructura de la novela, que era otro de los aspectos de los que te quería preguntar, porque has vencido la tentación de contar la historia de manera cronológica y por el contrario has optado por una especie de hipertextualidad emocional donde un momento de la vida te remite a otro y así es como vamos conociendo al personaje. ¿Cómo se lleva a cabo algo así? ¿Cómo es el proceso creativo para hacer una estructura tan compleja? Bueno, fue curioso porque se me daba de una forma muy intuitiva, ¿no? De alguna forma la historia principal, ¿no? Que arranca en el presente, la protagonista tiene unos 24 o 25 años cuando empieza la historia y termina cuando ella cumple unos 40, y este eje temporal está viéndose como alternado con fragmentos de su infancia, ¿no? Y como te decía, claro, había como una indagación en la idea del amor, ¿no? Me hacía preguntas que a priori parecían como muy sencillas, pero que de pronto se complejizaban bastante, ¿no? Como, ¿qué es el amor o qué entendemos por el amor, ¿no? Y hay como hay una respuesta bastante lógica, y es que la definición que tenemos del amor es subjetiva y es personal, cada quien tiene una. Es decir, hay personas para quienes su concepto del amor convive con la violencia, o sea, está normalizado, ¿no? Y claro, esta enorme divergencia, ¿no? Creo que tiene que ver con que el amor lo aprendemos en la infancia, ¿no? Después de todo, se manifieste como tal o no, se nos dice que venimos a este mundo y que las figuras de referencia que nos van a amar ante todas las cosas son nuestros padres, ¿no? Entonces, claro, en un periodo prelingüístico, lo que aprendemos del amor es aquello que nos transmiten nuestros padres con sus acciones, ¿no? Claro, es muy difícil no cagarla, yo esto ahora que, claro, con la novela anterior mi niña era muy pequeña, todavía era una cosa como de quitarle los pañales sucios y poco más, o sea, ya la chavala tiene 6 años, hay que empezar a criarla y te das cuenta, ¿no? De lo difícil que es evitar como esta idea de la transmisión fantasmagórica de lo transgeneracional, ¿no? Es decir, lo difícil que es evitarles a los hijos que se lleven un trocito de tu herida, porque tampoco tenemos una autoconciencia completa de la herida, porque no todos los días son buenos, en fin, entonces hay todo el rato como una idea de, en efecto, por mucho que ames, el amor no es transparente, ni siquiera con los hijos, y en esa forma de amar ya estamos como transfiriendo, ¿no? Lo que va a constituir esta idea básica de amor para nuestros hijos, que va a ser también lo que luego constituye estos patrones repetitivos que llevamos a cabo en la edad adulta, ¿no? Porque creo que también una de las cosas como muy divertidas y también trágicas, ¿no? Pero de todo lo que tiene que ver con el amor relacional es o sea, hoy en día, ¿no? Que ya no nos casamos con alguien para toda la vida y que encadenamos muchas parejas, es tristemente y graciosamente común darnos cuenta de que repetimos todo el rato los mismos patrones, ¿no? Como que dejamos a un novio, a una novia, ¿no? Porque, ¡ay, Dios mío, qué horror! Pero de pronto los metimos en otra relación que al principio parece perfecta y al cabo de 9 meses es como, pero si estoy repitiendo otra vez los mismos pasos, ¿no? Y claro, todo esto tiene que ver con esto que comentaba, ¿no? Con estas definiciones, estas inercias, ¿no? Que se constituyen en la infancia y que son lo que luego determina lo que se repite en la edad adulta. Así que, como te decía, sí que en mi cabeza estaba como bastante... Es decir, sí, yo no planifico mucho, la verdad, la escritura, pero sí que tenía claro esto, ¿no? Como todo el rato claro el personaje de Violeta y vale, esto que le está pasando ahora, de qué fragmento temporal del pasado, de qué cosita de la infancia le puede venir, ¿no? Y un poco la estructura, al menos al principio, evolucionaba de esta forma. Luego llegó un momento en el que hice una cosa que me divierte y es un poco sorprendente, pero dejé de alternar presente y pasado y empecé a alternar presente y futuro, ¿no? Además, es complicado conjugar en español los verbos en futuro durante mucho tiempo. A mí me preocupaba mucho como las cacofonías todo el rato, pero sí, también, pero de pronto luego me di cuenta, ¿no? Es decir, utilizo el futuro como en los fragmentos en los que la protagonista se mete en un convento y empieza como su vida espiritual, ¿no? Y yo no me había dado cuenta de esto, pero en el Cantar de los Cantares se utiliza como este tipo de temporalidad muy extraña, ¿no? En plan que es como buscaré al amor de mi vida, lo buscaré en las calles, lo busqué pero no lo encontré, ¿no? Como que salta de pronto del futuro al pasado, ¿no? Y es como muy curioso porque de pronto parece que este tiempo futuro es como el tiempo de las aspiraciones divinas, ¿no? Es como Dios es siempre como esto que sucede en un futuro que damos por hecho, pero que al mismo tiempo es futuro y por tanto no es real. No sé, una cosa como extraña, pero eso salió como de forma también un poco espontánea.
Cuando hablabas de los patrones en los que nos centramos a la hora de buscar el amor o de materializarlo en una persona, recordaba un momento en el que un personaje le dice a otro: ¿crees que nos enamoramos de personas que nos recuerdan a nuestros padres? Y el otro contestaba: creo que nos enamoramos de personas que creemos que tuvieron una infancia como la nuestra. ¿Cómo haces ese ejercicio de psicoanálisis con el personaje de Violeta? Porque es impresionante cómo radiografías totalmente la mente con profundidad y complejidad de este personaje. ¿Eres psicoanalista también? ¿Cómo has conseguido llegar hasta ese límite, ¿no? No sé, esta frase, por cierto, creo que se la he copiado a alguien. Yo creo que fue Antonio J. Rodríguez, o sea, me suena como que una vez la leí en Twitter y fue como, ostras, creo que es verdad, ¿no? Es decir, creo que, y claro, y obviamente la explicación también es un poco lo que comentábamos, ¿no? Si al final lo relacional de adultos tiene que ver con estos patrones aprendidos en la infancia, nos acabamos enamorando de personas que tuvieron madres parecidas a la nuestra, ¿no? Que de alguna forma, no sé, hay como cierta conexión ahí. Y claro, para mí era como, en el caso de Violeta lo que tiene, ¿no? Como de forma vehicular, ¿no? Como la historia así como más o menos que vertebra la novela, es esta especie de amor, está enamorada de su mejor amigo de la adolescencia, de la infancia, ¿no? Este chico supuestamente es gay, ella supuestamente es lesbiana, pero bueno, entre ellos da igual. Y claro, pero lo que pasa con este chico es que nunca llega a materializarse su relación como algo real, estable, ¿no? Este chico se va a vivir fuera, siempre, es decir, siempre conviven con periodos de alejamiento y de acercamiento, ¿no? Y claro, ella en el fondo está, de lo que a mi juicio está enamorada, es de esa distancia, ¿no? Porque el deseo es distancia, ¿no? Yo creo que hay una idea fundamental, ¿no? Del deseo es esta cosa, como en estos cuentos de la tradición hinduista, ¿no? Donde Krishna ha enamorado a todas las pastorcillas, ¿no? Y las pastorcillas persiguen a Krishna y Krishna juega al escondite con ellas, ¿no? Siempre se está escondiendo y cuando por fin, ¿no? La pastorcilla consigue llegar a Krishna y lo está besando, Krishna se desvanece, ¿no? Que es como, ¡oh, Dios mío, qué duro! Pero claro, Krishna aquí lo que está es representando el deseo y claro, el deseo se reactiva y sobrevive precisamente gracias a esa distancia, ¿no? Entonces, claro, para Violeta es perfecto, digamos, este personaje de Paul porque es idealizable, es perfectamente idealizable en tanto que es virtual y no está presente, ¿no? Claro, también, entonces, ¿de dónde viene esto? Pues claro, Violeta tenía un padre con el que tenía mucha relación, que es la que le lee los cuentos por la noche, ¿no? Que es como la que también le introduce como en estos textos canónicos que para ella van a configurar como su ideal del amor romántico, y este padre se casa con otra mujer, se va a vivir a Francia y hacen como una vida en margen, ¿no? Entonces también como esta idea de aprender a idealizar a este padre, ¿no? Que está siempre lejos, que por tanto es también idealizable y perfecto, yo creo que es un poco como lo que une como ambas historias. ¿Y qué pasa con la espiritualidad? Porque yo he leído que tú no recibiste una educación religiosa, Violeta tampoco, y me parece increíble el ejercicio que haces. Violeta es un personaje que digamos que bordea mucho los límites de la vida, ¿no? Que vive muy extremadamente, que se arriesga a rozar el fondo de cada cuestión, y de repente cuando la vemos en un convento nos quedamos como, pero qué libro estoy leyendo, pero qué ha pasado con Violeta, ¿no? ¿Cómo fue el ejercicio de documentación para llevarla hasta allá? Además, hay que decir que las citas de epígrafe hablan mucho de la propia vida moderna o posmoderna y de la realidad de Violeta, ¿no? Porque tenemos por un lado Mateo 7:14, ¿no? Por otro lado Jane Austen y por otro lado Taylor Swift, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se aúna todo esto y cómo es el ejercicio de estudiar la vida religiosa, ¿no? Porque podría haber materializado la espiritualidad por otro cauce más moderno, más actual, pero no, se va a un convento, ¿no? Claro, bueno, a ver, por un lado como esta irrupción de lo religioso para mí estaba justificada por esto que os comentaba de la idealización, ¿no? Es decir, Violeta como un personaje que lleva la idealización del amor romántico a unos extremos, ¿no? Que de pronto se da cuenta de que no hay ser encarnado, ¿no? De carne y hueso que pueda responder como a los ideales que está proyectando, ¿no? Y para mí era eso, hay un momento en la novela en el que ella
pues por fin tiene a Paul presente, como quien dice, y le da mucho miedo la presencia de esta persona, porque en tanto que presente puede desromantizarse y desidealizarse, y es el momento en el que, bueno, ha habido como un proceso previo, ¿no? Pero en el que decide meterse al convento. Claro, porque no hay, o sea, cuando llegamos a un grado de idealización máxima, para mí, o sea, lo único que está como a esos niveles es la idea de Dios, o sea, no creo que sea que esos grados de idealización podamos proyectarlos, ¿no?, en ninguna otra persona. Entonces yo esto lo tenía muy claro, ¿no?, como cuando concedía la novela al principio, ¿no?, como esta sinopsis básica con la que trabajas, que en mi caso era muy de andar por casa, ¿no?, de esta chica que va a probar como todo tipo de relaciones, ¿no?, que va a tener novias, novios, marco monógamo, no monógamo, ¿no?, lo va a probar todo como con método científico, hasta que un día se dé cuenta de que lo que está buscando no está ahí, que puede que esté en el otro sitio, ¿no?, y entonces va a tener como un despertar espiritual. Y claro, lo que es como muy interesante, que lo he contado muchas veces ya, pero que es así, es que yo en un primer momento di por hecho que cuando llegara este momento como del despertar espiritual iba a tirar de exotización y por supuesto le iba a mandar a un monasterio en la India, un ashram o a un monasterio tibetano, o como mucho a un retiro de estos que hacen como, ¿no? Pues sí, pero claro, como que de alguna forma, ¿no?, parece que toda la espiritualidad hecha a la medida de personajes heterodisidentes, como Violeta, ¿no?, parece que solo nos puede llegar de esta especie como de transformación para occidentales de todas las tradiciones orientales. Y claro, yo no estoy como muy a favor ni de hacer turismo, ni de apropiarme culturalmente, ¿no?, de otras culturas, ni de proyectar esta idea orientalista donde se presupone que, claro, que lo espiritual siempre va a venir del oriente porque aquí somos razón, ¿no?, y cordura. En fin, claro, me di cuenta de que esto que había proyectado no tenía como mucho sentido y fue como, vale, pues para ser coherente, amiga, por cercanía geográfica y cultural le va a tocar hacerse católica, ¿no? Y sí que para mí misma fue sorprendente, para empezar porque yo carezco de formación religiosa. Además mis padres son ateos militantes, o sea, de estos ateos que llegan a ser más dogmáticos que los fundamentalistas religiosos, para ser sincera. Y claro, también es comprensible, ¿no? Es decir, yo sí que uno de los procesos bonitos de la novela fue, de hecho, hacer algo que suena tan ingenuo como leer la Biblia por primera vez con 36 años, pero es que fue así, ¿no? Pero claro, yo sí que reconocí o fui consciente del privilegio que tenía yo por aproximarme desde una especie de limpieza, ¿no?, de ausencia de ruido, de la que mis padres carecen, ¿no? O sea, para mis padres el catolicismo siempre estará asociado a las palizas que les daban las monjas en el colegio, a la época franquista, y de ahí no les sacas, ¿no? Que también, bueno, estoy hablando demasiado de gente que no está aquí, pero que me da un poco pena por ellos porque también creo que les han extirpado la posibilidad de lo sagrado por esta asociación necesaria entre religiosidad, espiritualidad y catolicismo. Pero bueno, otro tema. En todo caso, eso, que yo pude hacer lo que ellos no pueden hacer, ¿no?, que es como aproximarme a esta tradición religiosa con algo parecido a una mirada limpia, es decir, algo parecido porque obviamente nuestra civilización es cristiana, pero sí que yo carecía, ¿no?, como de todas estas pautas. Y claro, y me di cuenta de eso, ¿no?, ojo, ¿para qué hacer turismo si tenemos nuestros textos, ¿no? Es decir, yo obviamente no comulgo y, o sea, ni yo ni mis personajes somos personas gratas para la Iglesia de Roma, ¿no? Pero fuera de la institucionalización, ¿no?, de la Iglesia, sí que creo que todo texto es un texto con grietas, ¿no? Es decir, si estáis aquí conmigo y me habéis leído o si no, pero es decir, si yo puedo escribir algo que es profundamente personal y alguien que no es yo puede entrar en el libro y hacer lo propio, es porque los libros tienen grietas por donde la gente se cuela, ¿no? La gente se cuela en un libro, lo resignifica, se apropia de lo que le interesa, lo demás lo silencia, hace como su propia lectura, ¿no? Entonces, y obviamente la Biblia también tiene esas grietas, ¿no? Tiene grietas por las que un personaje como Violeta se puede colar y puede sentirse identificada, obviamente, con los evangelios y puede incluso llegar a este momento en el que dice, bueno, sin comulgar por completo con los dogmas de la Iglesia, este puede ser un lugar para mí, ¿no? O al menos, yo es una cosa que sospeché que podía funcionar. Y luego además también tenía como esta sensación de, en la novela es como muy importante la idea de reconquistar el silencio, como que la transformación hacia lo espiritual de Violeta tiene mucho que ver con que al principio es una mujer que tiene mucho miedo al silencio, tiene mucho miedo a la soledad, también de ahí, ¿no?, que acaben muchas veces en relaciones un tanto tóxicas, de codependencia, ¿no?
Y para mí era importante también proponer la idea de, para salir, ¿no? Pues como mujeres, sobre todo, de estos círculos de toxicidad, es muy importante reconquistar el silencio y la soledad. Entonces, para mí era importante, es decir, yo cuando decía la voy a hacer budista era porque yo asociaba, ¿no? Como las prácticas meditativas con Oriente. Y luego me di cuenta, desde mi ingenuidad, que seguro que es muy obvio, pero que claramente también la tradición cristiana está muy influida por Oriente, que en todos los paleocristianos, en la mística incluso medieval, hay como manuales de contemplación, ¿no? Que te dicen, siéntate, céntrate en la respiración, vacíate de imágenes, ¿no? Incluso de la imagen de Cristo, que era como... y ponte a meditar, ¿no? Aunque lo digan con otras palabras. Así que también fue interesante darme cuenta de que había como más conexiones, ¿no? Transreligiosas, transculturales de las que pensaba. Hay una escena fascinante, bueno, no para la protagonista, pero muy interesante para el lector, que es cuando sufre un aborto espontáneo y ya ni siquiera sabía que estaba embarazada, y su pareja, a la que acaba de conocer prácticamente, acaba convirtiéndolo en una obra artística. Y esto pues acaba generando ciertos problemas, ¿no? Yo creo que hay quizá una reflexión sobre la invasión de la intimidad en el campo artístico, la extimidad, quizá una crítica a ciertas fórmulas cercanas a la autoficción, sobre todo cuando la persona que crea no es en realidad la que ha pasado por esa experiencia, ¿no? Totalmente, sí, en este personaje de Salma que hace literalmente eso, ¿no? Es decir, con las manchas de sangre que deja su novia en las sábanas, ella monta una exposición y además no le pide permiso y avisa tarde y es como, mira lo que estoy haciendo con lo que nos ha pasado, ¿no? Se apropia como de la experiencia de la otra. Aquí, claro, como el elemento de la sangre y el elemento de beberte la sangre de la otra es una de las conexiones, ¿no? Con las muchas alusiones al tema de los vampiros que hay en la novela, porque sí que hay parejas que son vampiros, ¿no? Que te chupan la sangre casi literalmente, pero luego sí que había en efecto una cosa que a mí me interpela directamente, ¿no? Que tiene que ver con el mundo artístico y en lo que me toca con la escritura. Y que es algo que he pensado mucho, es decir, yo doy bastantes talleres de escrituras autobiográficas y una cuestión que sale mucho en los talleres es vale, voy a contar mi vida, pero no puedo contar mi vida sin exponer a terceros, ¿qué derecho tengo a hacerlo? ¿Cuáles son los límites éticos, ¿no? de aprovecharme quizás del dolor de los demás para hacer una obra artística? Está todo, ¿no? Todo es legítimo cuando la intención y la finalidad es artística, qué se puede contar, qué no. Claro, yo aquí sí que tengo como... O sea, tengo muchas preguntas, pocas respuestas, ¿no? Pero a mí sí que hay... O sea, yo eso con los alumnos sí que les digo que para mí la clave está en si escribes algo autobiográfico, quien se expone eres tú. Es decir, tiene que notarse todo el rato, ¿no? Como que el foco de la incomodidad, porque desnudarse es incómodo, que la incomodidad la tiene que correr el propio autor, la propia autora, porque sí que, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero yo sí que han caído novelas por mis manos que me han generado mucha... incomodidad porque digamos que el autor se comporta como un mero testigo de algo muy escabroso, muy morboso, muy llamativo que le ha pasado a gente que en el fondo, o sea, que no le ha traspasado a él, sino que únicamente incumbe a otros, ¿no? Y a mí eso sí que me genera dudas, me genera tensión, ¿no? En tanto a los límites éticos de lo artístico, y sí que es claramente algo, ¿no? Como que utilicé para no sé, para hacer a este personaje un poco de villano, ¿no? Que es Salma. Otra escena que también nos hace reflexionar sobre la ética del personaje es cuando, sorprendentemente, se encuentra con una víbora y sin saber muy bien cómo ni por qué la mata, ¿no? En el momento. Violeta, que es un personaje que es muy reflexivo, que es vegetariana, ¿no? Que trata de hacer el menor daño posible y de repente, en un momento cercano al límite entre la vida y la muerte, utiliza, digamos, esa oportunidad, ¿no? De la naturaleza para traspasar hacia la muerte. ¿Era esa la idea, como darle incoherencia al personaje, contradicción, ¿no? Que él mismo se pregunte por su carácter problemático? Sí, bueno, para mí es un momento que forma parte como de la toma de conciencia espiritual del personaje, ¿no? Donde de pronto se siente muy avergonzada y muy culpable por algo y de pronto ahí le hace falta una instancia divina a la que pedir perdón, eso por un lado. Pero luego también en la novela juego bastante con esta idea de las muertes que necesitamos para estar vivos, ¿no? Hay como, por ejemplo, mira, cuento una cosa que no es... Que proviene de esto, ¿no? Me hablaron, yo nunca he hecho constelaciones familiares, pero igual las conocéis, ¿no? A mí al menos me contaron un poco la dinámica.
sabéis lo que son, ¿no? Como que se escenifica, ¿no? Como los diferentes personajes del árbol genealógico de alguien, de una forma como simbólica, para ver qué orden ocupa en el sistema familiar cada personaje y demás. En las constelaciones familiares se considera que forman parte del árbol dos tipos de personajes que me sorprenden mucho. Por un lado, si alguno de tus ancestros asesinó a alguien, la persona asesinada forma parte de tu árbol. O sea, es como esta idea de has heredado literalmente el fantasma, ¿no? Ahora lo llevas tú encima. Pero una cosa aún más, para mí aún más llamativa, es que también se consideran en tu árbol como las exparejas de tus padres previas a que ellos se conocieran, ¿no? O sea, claro, las personas que tuvieron que apartarse para que tú estés aquí, que es una idea que me parece muy interesante, y hay una anécdota en particular, ¿no? en el libro sobre cómo se conocieron los padres de Violeta, de también tuvo que morir alguien para que los padres de Violeta se conocieran, ¿no? Y bueno, hay algún eco más, ¿no? De esta idea de también la gratitud que le debemos a veces a las muertes, ¿no? De esta forma, de qué forma también la vida a veces aparece gracias a lo que se aparta. Que yo creo que igual se inserta un poquito en eso. Sí, sí, nos remite de nuevo a lo evanescente, ¿no? Ese gemelo evanescente que de alguna manera está materializando todo lo que no existe para que exista lo que existe. Sí. Bueno, también quería mencionar que hay una serie de obsesiones que se observan en tu literatura, ¿no? Supongo que eres consciente, por supuesto, de ello. Y es que cambiar de idea tiene, creo, cierta relación, ¿no? Con todo empieza con la sangre. El comienzo de cambiar de idea es el típico comienzo que quienes hemos leído esta novela lo recordamos como el comienzo de 100 años de soledad. Es uno de esos principios que no se pueden olvidar jamás, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Como de repente, bueno, es la literatura de Aixa de la Cruz, ¿no? Que de repente dices, wow, estoy en un autobús, pero ¿qué va a pasar? Y pasa lo que nadie se imagina que va a pasar, ¿no? Bueno, no lo voy a leer para despertar el interés por aquello del deseo y la distancia que mencionabas antes, ¿no? Y he observado que en Todo empieza con la sangre se repite varias veces la frase cambiar de idea. ¿Ah, sí? No sé si es voluntario o es la textualidad. Ahora me estás psicoanalizando tú, interesante. Hay una cierta obsesión por la sangre, puede por un ser. lado, por los sí, abortos, eso es seguro, seguro. ¿no? Sí, no, yo creo que y en las tres últimas obras hay como dos ideas que para mí sí que se repiten, y una es pues claramente una insistencia en la corporalidad, pero la idea de que es que el cuerpo no es solo cuerpo, ¿no? Como de que todo es cuerpo. Que a mí hay una cosa como que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cuando se habla de la escritura, como casi como una frase así ambigua pero tópica, es que se escribe con el cuerpo. Ya bueno, obvio, pero es que lo emocional también es cuerpo, es decir, es que no hay más que cuerpo, ¿no? Y creo que hay una reflexión sobre esta idea como central de la corporalidad, que aquí, por ejemplo, en Todo empieza con la sangre, me parecía interesante tratarla desde la idea de la mística, claro, históricamente yo creo que a las mujeres, ¿no? Como que no se las consideraba doctas en teología, se les permitía, ¿no? Como el recoveco de la mística, porque la mística, en tanto que es sobre todo una experiencia corporal, parecía una experiencia de segunda clase dentro de lo que cabe, ¿no? Pero claro, es muy interesante que el verdadero conocimiento de lo sagrado venga desde el cuerpo, y es como, bueno, es que igual estas dicotomías entre cuerpo y mente, entre cuerpo y espiritualidad no son tales, ¿no? Y yo creo que sí, como que estas indagaciones, ¿no? En lo corporal están en toda mi obra. Y iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Ayúdame. Bueno, y cambiar de idea, ¿no? Y las frases repetidas. Eso es. Y bueno, también está muy presente en ambas novelas el mundo en el que vivimos, ¿no? Nuestra actualidad. Las protagonistas y los personajes en general de ambas novelas son un poco fruto o víctimas, según como lo queramos ver, de la vida contemporánea, ¿no? Violeta también viene a representar un poco, de alguna manera, una generación, aunque no sea este el propósito, pero es como es porque vive en las coordenadas espaciotemporales en las que vive, ¿no? No podría haber existido una Violeta en la generación de su madre, por ejemplo. Sí, eso es cierto. A mí lo que me escama a veces de generacional es que se suele usar con fines bastante reduccionistas, que a mi juicio blanquean un poco como los malestares sistémicos. Me refiero a que cuando decimos, no, esto es generacional, refiriéndose a lo millennial, por ejemplo, ¿no? De pronto se está asociando, por ejemplo, ¿no? Como la problemática de los alquileres únicamente con la generación millennial, cuando no es el caso, ¿no? Cuando esto es un problema de raíz que nos incumbe a todos. A mí por eso, como lo de generacional, siempre me escama un poco porque... Pero sí que es cierto que es contemporáneo. Claro,
yo, por ejemplo, tenía muy claro de qué tradición bebía en esta novela, ¿no? Estoy como dialogando con Jane Austen, y estoy dialogando con Cumbres Borrascosas, y estoy dialogando con el amante de Lady Chatterley, y con Sally Rooney, y estoy todo el rato mencionando novelas donde obviamente lo romántico tiene muchísimo que ver con las condiciones materiales, y al final lo romántico es casi una excusa para hablar de clase, ¿no? Entonces, eso también, es decir, ser como consciente, ¿no? Como de qué forma lo romántico también adquiere aquí dimensiones relacionadas con... Pues eso, existe el derecho al divorcio hoy en día con lo caro que es divorciarse y mantener 2 pisos, ¿no? Bueno, estas cuestiones como que también anclan un poco, ¿no? Como la disquisición romántica en todo esto que tiene que ver con lo socioeconómico. Pues claro, sí que hace que en efecto las problemáticas estén como muy ligadas al presente, ¿no? Pero ya te digo que no creo que sea generacional en el sentido de la edad que tenga la protagonista, sino de, sí, coordenadas como históricas, ¿no? Bueno, es muy interesante también la relación de Violeta con su madre, ¿no? Y me gusta cómo a medida que Violeta va madurando, madura también nuestra apreciación como lectores del personaje de la madre, ¿no? Que al principio es verdad que es un poco agobiante porque es una madre de un adolescente, ¿no? Y una adolescente un poco inquieta y rebelde, pero después se despierta muchísima ternura por este personaje que le cuenta como si nada lo del gemelo evanescente, ¿no? que tiene una relación con un hombre muy mayor y muy enfermo, y bueno, me gusta como en mitad de la tragedia aparece este personaje y de repente seduce al lector con otra amabilidad. Ya me decís eso, que la madre no es tan mala, yo no estoy tan segura. No, y sí que es cierto como, obviamente no todo está premeditado, bueno, al menos en mi caso no todo está premeditado en el proceso de escritura de una novela. Hay cosas, hay como hilos, flequitos, ¿no? Cuya resolución pues vas descubriendo sobre la marcha. Y este arco de personaje que atraviesa la madre, ¿no? Donde para mí empieza siendo como el origen de todos los males, y luego hay un momento de reconciliación con ella, y sí que llego como a este lugar de vale, las madres no son perfectas, pero aquí siguen, ¿no? O sea, cuando Violeta parece que se ha hundido, de pronto quien sigue ahí es su amor y es su madre, ¿no? Esto no estaba planificado, y es que creo que yo misma a lo largo de la escritura me he ido como reconciliando con esta figura de la madre, que mi psicoanalista tendría mucho que decir al respecto, porque en efecto creo que se llega a ese punto que mencionaba al principio, ¿no? Claro, solo el amor perfecto es amor, es decir, si nuestras madres no son capaces de brindarnos un amor limpio, transparente, que no sea el origen de algún trauma, de algún problema, si no es así ya son un problema y las tenemos que desechar, ¿no? A mí esto, he tenido como muchas conversaciones con amigas últimamente, amigas que están en terapia y con relaciones conflictivas con madres, padres, personas a su cuidado, y me decían, joder, es que me dice de pronto la psicóloga, no, mira, tu madre es muy tóxica, desentiéndete, ¿no? O sea, ¿qué postura es esa, ¿no? ¿En qué me puede ayudar eso, no? Ostras, ayuda poco, ¿no? Y es también como una mirada bastante neoliberal de, bueno, cada uno por su lado y los cuidados ya se encargará quien sea. Y claro, es decir, obviamente hay casos de violencia horribles, hay familias terribles donde no creo que haya posibilidad de reconciliación, pero también creo que pero cuando no es el caso, creo que también una forma de hacerse adulta, ¿no? Es ir contemporizando un poquito y poniendo también a las madres en su sitio justo, ¿no? Que es eso, el de, bueno, si el amor permanece, la perfección para Dios, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Exa, aprovechando que la tenemos aquí. Sería estupendo si alguien quiere compartir alguna duda o algún comentario a propósito de la lectura de su novela o de otros libros. ¿Sabes qué pasa? Carlos. La gente inteligente aquí en Salamanca es muy bien confusa. Entonces ya voy a la primera pregunta. Suele ser así, Carlos suele romper el hielo. Gracias. Se lo agradecemos. Perdona la borrasca. Es que te he oído en la radio. Tenía una duda que no sé hacer con ella desde hace mucho tiempo, y yo creo que aquí la he expresado alguna vez, que es cómo se puede resignificar a Hitler, por ejemplo. ¿A quién? A Hitler. ¿Por qué? Por todas esas novelas que hemos leído de joven, y que ofrecían unos modelos de masculinidad y de seguridad con el que en aquel momento pues estábamos no de acuerdo, pero tampoco estábamos... O sea, no lo rechazábamos. Era una cosa como el siglo XIX, pero vale. La podías traer presente. Y las que leo ahora son novelas interesantes. O sea, es de Meire y aquello no están todos en la casa.
Entonces, claro, ¿qué hago con Heathcliff, no? Pero luego es que me he dado cuenta que llevas un tatuaje aquí que supongo que es una frase. Entonces la pregunta es, ¿qué se tatúa una escritora? Que no le dé miedo que dentro de 30 años pues signifique otra cosa. Digo, es un texto de Allen Ginsberg que es fantástico, pero digo que también eso, que los autores maricas generan menos problemas que los hombres heterosexuales. No obstante, yo tampoco creo que haya que denunciar el canon ni dejar de disfrutar de él, ¿no? Yo sigo disfrutando muchísimo de Cumbres Borrascosas porque soy una enferma y todavía sigo releyendo ese texto, pero un poco mi reflexión en este libro en torno a volver a los clásicos. Es decir, yo a mí al menos lo que me pasó es, yo cuando la primera vez que leo Cumbres Borrascosas de adulta, que tendría como 20 años, este era como mi libro preferido de niña y adolescente, ¿vale? Y yo tenía como esta especie de no sé, de imaginario construido donde Heathcliff además era como el héroe romántico por antonomasia, y esto se había quedado como cristalizado en mi cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vuelvo de adulta a este libro, me doy cuenta de que no era una historia de amor, que era una historia de violencia. Pero lo cierto es que Emily Bronte, que todavía, es decir, Emily Bronte está como en esta transición del 18 al 19, de la novela moralista a la novela romántica, todavía tenía un poco de moralista, y ella claramente le señala como un agresor. Y de hecho construye una especie de coda a la historia, donde los hijos de Catherine y Heathcliff, es decir, casi Cumbres Borrascosas lo que hace es contraponer una idea del mal amor con una idea del buen amor, ¿no? En la segunda generación se enamora pues la chica enseñando a leer la Biblia al chico, es todo como más sosegado, más femenino, ¿no? En fin, como que de alguna forma en el libro sí que está la propia crítica que hacemos desde el presente al libro. Otra cosa es que las niñas que leíamos ese libro en esa época tuviéramos ya un imaginario construido por otras muchas cosas, por otros muchos discursos, por otras muchas ficciones, que nos llevara, o sea, como que mi mirada ya estaba constituida para considerar romántico y deseable algo que era violento, ¿no? No sé si me explico. O sea que, claro, por ejemplo, es que Cumbres Borrascosas no es tan mala si lo comparamos con La Bella y la Bestia, que creo que fue la primera peli que yo fui a ver al cine, ¿no? Donde tenemos a este personaje de la protagonista que se enamora de su secuestrador, con toda esta idea de que la mujer va a redimir, ¿no? al hombre salvaje y lo va a convertir por fin en un ser civilizado y apuesto, ¿no? O sea, claro, todo este tipo de mitos los llevamos, al menos en mi generación, ya los llevábamos como incorporadísimos para cuando llegamos a aprender a leer, ¿no? De manera que también incluso no es solo como el clásico en sí, con su ideología de época, sino que lo más terrible es que ya en una lectura desde el siglo XX se reforzaran incluso conceptos, ¿no? de toxicidad que ni siquiera estaban tan presentes en el propio texto. ¿Alguna pregunta más ahora que ya se ha roto el hielo? Bueno, yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer como un apunte sobre el libro. Yo creo que para mí uno de los momentos favoritos de la novela, a mí me interesa muchísimo el tema de la despedida cuando alguien se va a morir. Es una cosa, no me obsesione, pero me interesa. Porque muchas veces pienso que, o sea, ¿cómo va a ser ese momento? Es decir, si cuando muramos alguien se va a despedir, ¿no? Y que si se decide cómo va a ser esta despedida. Saber que, por ejemplo, si mis hijos están alrededor de mí, yo tener la conciencia de que no los voy a volver a ver nunca. O sea, si ahora a mí me dicen que no voy a volver a ver nunca a mis hijos, me da algo, ¿no? Pero esa conciencia de saber, o sea, ¿cómo va a ser esa despedida, ¿no? Básicamente? ¿Cómo va a ser la despedida? O sea, que es una cosa que me obsesiona un poco. Y también creo que está muy relacionado con el tema del vínculo. Entonces, a mí me gustó muchísimo que en la novela Violeta, cuando se despide de su padre, le dice como no sabe al principio cómo hacerlo y le dice como ha sido mediocre, ha sido un padre mediocre, y dice, pero te perdono. Y me encantó porque me pareció tan como muy sincero y muy real, porque es cierto que yo creo que a veces también me pareció pues eso, real, sobre todo honesto. Y bueno, nada, simplemente como hacer ese matiz, ¿no? Y creo también que está pues eso, el tema del vínculo está pues también muy vinculado con la idea de, con la idea de cómo nos, o sea, cuando uno se despide de su padre realmente no hay como un vínculo, ¿no? Y luego también el tema de cómo muchas veces nuestras últimas voluntades o como lo que hemos sido en vida, a veces no es respetado. En el momento que nosotros morimos,
todo lo que nosotros, nuestro propio ideario real, se desvanece y se queda en manos de otras personas que ya decían por nosotros. Claro. Porque cuando, por ejemplo, dice, cuando estaba en el funeral, a mí me gustó muchísimo que dice eso como, realmente ahora su mujer pone esta canción Pulse y tal, pero lo que tendría que haber puesto era un televisor que la apagan y listo, ¿no? Y bueno, pues también me gustó mucho como esa imagen. O sea, es un comentario, no es una pregunta. Sí, gracias. Yo la verdad es que también me obsesiona mucho este tema. O sea, yo es que creo, te entiendo, pero yo creo que es que las despedidas son para los vivos más que para los muertos, ¿no? Pero al mismo tiempo a mí me inquieta mucho como que, eso, mis padres que son súper ateos, ¿no? Y cuando se me mueran, ¿qué hago con ellos, no? Claro, tampoco hemos generado como ritos de paso sólidos para la gente que no quiere ir a una iglesia. Yo al menos, no sé, he estado como en ceremonias de estas, en tanatorios, ¿no? Que viene como una persona contratada. Ay, no sé, he visto cosas que dan una vergüencita, ¿no? Y un plan de, yo esto no quiero. O sea, yo no sé todavía qué quiero, que me coman los buitres, ¿no? Pero eso está prohibido. Pero sí, también como que creo que había una reflexión en ese trozo de ostras, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace cuando ya no está todo tan, no sé, no está tan codificado como estaba antes, ¿no? Gracias a la religión, de cómo nos despedimos, ¿no? De la gente y cómo se honra lo que decías, ¿no? Su esencia cuando ya no está como tan asociada a un rito, a una religión, a algo. No sé, es como una pregunta que me hacía mucho con ese fragmento. Eso a mí me obsesiona mucho esa idea de la gente, por ejemplo, que muere súbitamente, que ocurre o que sabe que se va a morir, el instante de lucidez que imagino que se tiene cuando tú sabes que vas a morir y no estás a lo mejor rodeada de nadie. ¿Qué ocurre en ese momento? O sea, es una cosa que yo pues muchas veces, bueno, pienso y nada. Gracias. ¿Algún comentario más o alguna pregunta? Pues entonces yo creo que como somos adultos ha llegado el momento de releer Cumples, borras cosas y por supuesto leer Todo empieza con la ¿Puedo selección. hacer una pregunta? Sí. Pero no la quería hacer porque o sea, ¿tú qué piensas exactamente sobre el tema de los gemelos evanescentes? O sea, ¿es algo que has leído, o sea, que has investigado a raíz del libro o es algo que a ti personalmente como que te llega? Me enteré de que existía este tema porque a un amigo mío le pasó, que además se enteró, se lo contó su madre cuando él ya era mayor y tal, y hablamos mucho del tema, y yo que soy como soy, de hecho era como, tío, deberías investigar sobre esto, ¿no? Pues ver qué secuelas queda, y como él se negó a leer sobre el tema, pues ya lo investigué yo. Y no, pero fue un poco casualmente. Que por cierto, una cosa que me gustaría decir de ahora en adelante siempre, ¿no? Es que las novelas se escriben así. O sea, tengo cada vez más problemas con la idea de la autoría única, ¿no? Con que este libro lleve mi nombre y no lleve muchos otros nombres, porque no me refiero a citas, que el libro tiene muchas citas, ¿no? Me refiero a las conversaciones con las amigas, ¿no? Es que también los libros para mí se construyen muchísimo hablando. Oye, estoy escribiendo sobre este tema. Bueno, la cantidad de amigas que cuando les dije busco anecdotarios sobre la sangre, ¿no? O sea, como los mensajes y mensajes de gente contribuyendo como con ideas, a ver si cuadraban y tal, o sea, claro, estaría bien para la siguiente hacer de verdad que te deje la editorial poner un breviario de 150 páginas con todos los nombres o con todos los momentos, pero es que es bonito, ¿no? Que realmente siempre hay una cosa como muy colectiva en esto. Bueno, pues si no hay más comentarios ni preguntas, le damos un fuerte aplauso a esta.